Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las grandes obras literarias, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy, tenemos para ti una de las obras más destacadas de Anton Chejov, Aniversario. Este relato corto, pero profundo, nos transporta a un evento que parece sencillo, pero que está lleno de reflexiones sobre la vida, la sociedad y la hipocresía humana. En esta obra, Chejov utiliza su característico estilo de ironía y sutileza para hacernos pensar sobre las tensiones y contradicciones en la vida de los personajes. Acompáñanos en esta experiencia, dividida en 15 capítulos, donde descubriremos juntos los giros y matices de esta obra fascinante. Sin más preámbulos, empecemos. Capítulo 1. El aniversario. La sala estaba llena de luces brillantes, reflejadas en las paredes adornadas con cortinas de terciopelo rojo y antiguos relojes de pared que marcaban cada segundo, como si quisieran recordar el paso del tiempo. Una docena de hombres y mujeres bien vestidos se desplazaban por el salón, intercambiando sonrisas forzadas y palabras vacías, en una escena que parecía estar más dirigida por la formalidad que por el entusiasmo genuino. Era una celebración, pero no una de esas fiestas que se celebran por alguna verdadera causa de alegría. No, en este caso, se conmemoraba algo que parecía tan distante y frío como los relojes de pared que marcaban el paso del tiempo. Un aniversario. Pero no era cualquier aniversario. Se trataba de un aniversario profesional, de esos que se celebran con un pequeño grupo selecto de colegas, amigos y conocidos que, como siempre, se presentan con una mezcla de obligación y de deseo de hacer parte de la exclusividad del evento. El protagonista, el hombre cuya carrera se estaba celebrando esa noche, era un hombre de mediana edad. Su nombre, algo común y olvidadizo, era apenas un susurro entre las conversaciones. Era un hombre que había dedicado años de su vida a una labor que, en su caso, parecía ser más una rutina que una verdadera pasión. Había alcanzado un puesto de reconocimiento, pero ese reconocimiento era, por lo general, vacío y superficial. Nadie parecía interesarse realmente por el hombre, sino más bien por lo que representaba, la oportunidad de obtener una palmada en la espalda, de figurar en la historia como un contacto valioso, un nombre que añadir a las listas de admiraciones vacías. El hombre estaba de pie, mirando a su alrededor, observando los rostros de los invitados que se movían de un lado a otro. Se sentía incómodo, atrapado entre la obligación de ser el centro de atención y el deseo de escapar del ruido de las conversaciones vacías. No era que no le gustara ser reconocido, pero sabía que ese tipo de reconocimiento no tenía sustancia. No venía de un lugar de verdadera admiración, sino de una cortesía obligatoria, de una forma de cumplir con lo esperado. A su alrededor, los asistentes reían y hablaban sin cesar, discutiendo temas irrelevantes, interrumpiéndose unos a otros con entusiasmo falso. Las mujeres, elegantemente vestidas, parecían posar más para las miradas que para sí mismas, mientras que los hombres debatían sobre temas profesionales, políticos y sociales, siempre con ese tono de yo sé más que tú, una máscara que ocultaba la banalidad de sus pensamientos. El hombre que celebraba su aniversario se sentía como un espectador en su propia fiesta. Observaba a sus invitados, notando sus sonrisas en los momentos precisos, sus gestos calculados, y las miradas furtivas que intercambiaban entre ellos, como si todo fuera una obra que todos estaban representando, excepto él. Y sin embargo, en medio de todo esto, algo dentro de él lo mantenía allí. Tal vez era la esperanza de que, por un momento, alguien en la sala vería más allá de las formalidades, más allá de los títulos y las recompensas, y reconocerían su verdadero ser. Pero sabía que eso no iba a suceder. Era un momento efímero, una pausa en su vida que no cambiaría nada. ¿Qué importancia tenía celebrar un aniversario, si los años anteriores, esos años de esfuerzo, no le habían traído nada más que el vacío? Y sin embargo, el reloj seguía marcando las horas, y el ruido de la fiesta seguía envolviéndolo, mientras los demás parecían disfrutar de la celebración, aunque él mismo no podía encontrar ningún placer en ella. La música comenzó a sonar, suave y elegante, en el fondo. Un cuarteto de cuerdas tocaba piezas de Mozart, casi como un recordatorio de que, a pesar de todo, la celebración debía continuar, como si el tiempo no pasara y como si todo estuviera bajo control. Es solo una formalidad, pensó el hombre. Un aniversario más, uno más de esos momentos en los que todos juegan el mismo papel. No hay nada real aquí, nada genuino. A pesar de sus pensamientos,
no podía dejar de mirar las caras a su alrededor. Aunque se sentía desconectado, había algo en la ceremonia que lo mantenía atrapado. Tal vez era la necesidad humana de ser visto, de ser reconocido, aunque ese reconocimiento fuera tan superficial como la decoración de la sala que los rodeaba. Entonces, mientras los murmullos de los asistentes continuaban, el hombre se preparó para recibir los discursos, las felicitaciones, las sonrisas que sabía que serían ofrecidas. Todo en la fiesta estaba predestinado, todo debía seguir su curso. La noche apenas comenzaba. Capítulo 2. La fiesta comienza. La fiesta, aunque había comenzado de manera contenida, se desató poco a poco, como una corriente que se va haciendo más fuerte a medida que fluye. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, charlando animadamente, aunque las conversaciones rara vez eran profundas. La palabra felicitaciones resonaba en cada rincón, pronunciada con una sonrisa algo rígida y acompañada de un apretón de manos que parecía más una obligación que un acto sincero. El protagonista, que había estado observando en silencio desde su puesto en el centro de la sala, no pudo evitar sentir una sensación de incomodidad al ver cómo las personas lo rodeaban, una tras otra, con las mismas frases vacías, con las mismas palabras formales que parecían recicladas de una ocasión a otra. Nadie parecía interesarse realmente por él, por su vida, por sus años de esfuerzo. Todos estaban allí porque debía ser así. Era lo esperado. Una mujer se acercó a él, una de esas mujeres que parecían tener siempre la sonrisa perfecta, una especie de gracia artificial que se ajustaba a la perfección a las normas sociales. Ella le extendió la mano, y él, por pura cortesía, la tomó. «¡Qué honor, realmente!», dijo ella, mirando a su alrededor como si quisiera que los demás la escucharan. El aniversario de una carrera tan brillante. ¿Cómo no celebrar a alguien que ha hecho tanto por la comunidad? Estoy tan feliz de estar aquí. El hombre sonrió débilmente, sintiendo que aquellas palabras eran más para llenar el espacio vacío que para expresar algo sincero. ¿Cuánto había escuchado ya estas mismas frases? Probablemente, demasiadas veces. Gracias, dijo, sin mucho entusiasmo, mirando alrededor para ver si había alguna forma de escapar de esa conversación. Sabía que no era posible. Aún quedaba mucho por recorrer en la noche. Poco después, un grupo de hombres se acercó al protagonista. Conversaban animadamente sobre política, como siempre. Algunos intercambiaban opiniones que no se sostenían en ningún argumento firme, sino en frases que habían aprendido en algún libro o en alguna conversación pasada. Aquellas opiniones no eran más que eslóganes que circulaban entre la élite social, repitiéndolo sin ninguna reflexión profunda. «Ah, sí. El país está cambiando, pero no lo suficiente, ¿verdad?», decía uno, con tono de experto. La clase media siempre está al borde de la decadencia. La gente no entiende lo que está en juego. El protagonista escuchaba con la misma expresión que los otros, una especie de máscara impersonal que ocultaba cualquier pensamiento real. Los discursos seguían, vacíos y sin alma. Nada en esas conversaciones lo tocaba. Nadie le preguntaba sobre su trabajo, sobre lo que realmente había hecho para llegar a ese punto. Todo se centraba en una serie de fórmulas que, al parecer, todos sabían y todos compartían, como si la vida se tratara solo de encajar en moldes preestablecidos. En un rincón, un par de jóvenes discutían sobre las últimas tendencias en moda y tecnología, sin mayor profundidad, simplemente para llenar el espacio entre los aplausos y las risas. Parecían ser conscientes de que estaban en una fiesta, pero no tenían idea de por qué estaban allí. No había ninguna genuina curiosidad, solo la necesidad de mantener el espectáculo en marcha, como si fuera una función de teatro que no podía detenerse. El protagonista, que había intentado participar brevemente en esas conversaciones, se sintió como un espectador de un evento ajeno. Aunque se encontraba en el centro de todo, era como si estuviera detrás de una cortina de humo, observando pero sin estar verdaderamente presente. Estaba rodeado de gente, pero la soledad le resultaba más fuerte que nunca. Una risa falsa resonó cerca de él. Una mujer, que acababa de contar una anécdota insustancial, recibió las carcajadas que esperaba. Los otros, de forma casi automática, la acompañaron. El hombre miró a esa mujer, quien, al percatarse de su mirada, sonrió con el mismo gesto ensayado, como si hubiera esperado que él también se uniera a la risa. Él no lo hizo. En su lugar,
Volvió a observar la escena con una especie de desesperanza silenciosa. La gente seguía llegando, y cada uno de los nuevos invitados parecía aportar lo mismo. Frases vacías, sonrisas ensayadas y un constante deseo de ser visto en el contexto correcto. La gente se saludaba, se abrazaba, se felicitaba, y él se sentía como una figura central que no pedía estar allí. A medida que el tiempo pasaba, las conversaciones continuaban flotando en el aire sin ninguna profundidad real. Cada interacción parecía ser una pequeña parte de un todo que no tenía sentido, pero que, a pesar de todo, debía cumplirse. El hombre pensó en todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Se había esforzado por alcanzar esta posición de cierto reconocimiento. Pero, al estar en ese salón, rodeado de risas y de palabras que no llegaban a nada, se dio cuenta de que ese esfuerzo había sido en vano. Las palabras de los demás, las felicitaciones, las bromas, no cambiaban nada de lo que él sentía por dentro. La fiesta seguía, sin que nadie pareciera notar su creciente incomodidad. Él pensaba que, tal vez, el tiempo era lo único que importaba. O al menos, eso pensaba, mientras observaba cómo las horas pasaban lentamente, como si el reloj estuviera burlándose de él, marcando el ritmo de una celebración que no tenía significado alguno. Este capítulo sigue profundizando en la atmósfera de la fiesta, resaltando la vacuidad de las interacciones sociales y la desconexión del protagonista con lo que ocurre a su alrededor. Aunque se presenta como una celebración, el protagonista se siente cada vez más aislado en medio de todo, lo que refleja el vacío existencial y las reflexiones irónicas que Chejov plantea a lo largo de la obra. Capítulo 3. Los discursos. El ambiente de la fiesta comenzaba a tensarse ligeramente, como si algo estuviera a punto de suceder. Los murmullos en la sala se intensificaron a medida que los invitados se iban acomodando en sus lugares, claramente anticipando el inicio de lo que parecía ser la parte más importante de la noche, los discursos. Las personas se desplazaban de un lado a otro, buscando un buen lugar desde donde escuchar y ser vistas, como si la atención fuera tan importante como las palabras que se iban a pronunciar. El protagonista, de pie junto a una mesa de aperitivos que se había quedado casi vacía por la excesiva cantidad de charlas triviales, se sintió atrapado en la rutina de la velada. Cada vez que alguien se acercaba, lo felicitaba con la misma fórmula de siempre, con una sonrisa que era tan falsa como la cortesía con la que se expresaban. Poco después, la figura central de la velada, el hombre que debía pronunciar el primer discurso, se levantó, algo torpemente, del grupo en el que había estado charlando. Era un hombre de mediana edad, uno de esos típicos profesionales que se muestran siempre bien vestidos, pero cuya conversación no es más que una fachada. Con una mirada llena de suficiencia, se dirigió a la mesa principal, donde los micrófonos estaban listos para ser utilizados. «Damas y caballeros, si me permiten», dijo, y su voz resonó en la sala, buscando ser escuchada por todos los presentes. «Este es un día especial, un día en que conmemoramos los esfuerzos, el sacrificio y el trabajo incansable que este hombre ha dedicado a su profesión durante todos estos años. Y aunque las palabras no puedan capturar la grandeza de su vida y su legado, debemos intentar hacer justicia a su arduo trabajo y a su dedicación». El hombre parecía haberse aprendido de memoria las palabras que acababa de decir, sin aportar nada personal ni verdadero. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de reverencia falsa y la certeza de que había dicho lo correcto. Era una de esas personas que comprendía muy bien el arte de decir lo que los demás querían escuchar, sin realmente pensar en lo que decían. La audiencia le aplaudió de inmediato, como era de esperar. El protagonista, que ya estaba acostumbrado a este tipo de discursos vacíos, se sintió un poco más incómodo. Aunque no le gustaba la atención, siempre se había visto obligado a soportar estos momentos en los que se elogiaba algo que sabía que no era real. No podía evitar sentirse como si fuera parte de una obra de teatro, donde todo el mundo cumplía con su papel, pero sin ninguna convicción real. Después de ese primer discurso, otros se levantaron para seguir el protocolo. Uno tras otro, los invitados se iban alzando con frases cursis, vacías y predecibles. Cada discurso era una repetición del anterior, cada uno una versión diferente del mismo homenaje sin alma. Los aplausos se repetían, mecánicos, mientras las sonrisas se mantenían intactas, aunque algo forzadas. Uno de los discursos que más destacó fue el de una mujer que, con su voz melodiosa y sus palabras rebuscadas, mencionó cuán privilegiada se sentía de estar allí, en la presencia de un hombre tan increíble. Decía que había trabajado con él durante años y que, en todo ese tiempo,
había sido testigo de su brillantez y sabiduría, aunque en realidad nadie sabía muy bien de qué hablaba. Al final, ella también fue recibida con aplausos, que, por supuesto, no reflejaban el verdadero interés de los asistentes, sino más bien la necesidad de mantener el espectáculo. El protagonista observó todo esto en silencio, sintiendo cómo su incomodidad aumentaba con cada palabra que era pronunciada. Sentía que esa celebración de su vida no le pertenecía, que la gente no celebraba realmente sus logros o su historia, sino solo la ocasión, el evento en sí mismo. Era como si todos estuvieran allí por el simple hecho de cumplir con una tradición, una obligación social, más que por un genuino deseo de honrarlo. El hombre que había comenzado los discursos, al ver que el último orador terminaba de hablar, se levantó nuevamente para continuar con la ceremonia. Con una sonrisa exagerada, levantó su copa para hacer un brindis. Por el éxito y la prosperidad, dijo, elevando su copa en el aire. Los demás le siguieron automáticamente, como si se tratara de un gesto predeterminado, de una coreografía que todos conocían de antemano. Al brindar, los invitados intercambiaron miradas vacías y se reían de una manera que sonaba más como un susurro nervioso que como una verdadera risa. El protagonista, observando todo esto, sintió una mezcla de irritación y tristeza. No es que estuviera molesto con las personas que estaban allí. Sabía que todos cumplían con su rol social, que, de alguna manera, también se veían atrapados en esa misma maquinaria que lo mantenía en esa fiesta. Pero lo que lo incomodaba profundamente era el sentido de farsa, el conocimiento de que todo lo que sucedía allí era parte de una rutina, algo que se había hecho miles de veces, que siempre se hacía de la misma manera, sin que nadie realmente se cuestionara el propósito de la celebración. Mientras los aplausos cesaban y los brindis continuaban, el hombre pensó, por un instante, en lo que realmente había logrado en su vida. ¿Era esto lo que había soñado? ¿Ser celebrado por algo que no tenía ningún valor verdadero para él? ¿Era esto lo que quería que la gente recordara de su vida, un aniversario vacío de verdadero significado? Las conversaciones se reanudaron, pero para el protagonista, la fiesta había perdido todo su brillo. Los rostros de los invitados, al principio tan bien maquillados, se desdibujaban en su mente, y lo único que quedaba era el eco de las palabras vacías de los discursos que había escuchado. En ese momento, se dio cuenta de algo fundamental. Esa noche, ese aniversario, era solo un recordatorio de cuán poco había cambiado en su vida. Y aunque la fiesta continuaba, él ya no era parte de ella. En este tercer capítulo, los discursos vacíos y las felicitaciones automáticas continúan resaltando la superficialidad de la celebración. El protagonista comienza a sentir una desconexión aún mayor, ya no solo con la fiesta, sino con su propia existencia dentro de este contexto. A través de los discursos, Chekhov continúa explorando el vacío existencial del protagonista y su creciente alienación de las formalidades sociales. Capítulo 4. La mirada al pasado. Mientras los discursos seguían y las conversaciones se mantenían en un tono anodino, el protagonista se alejó un poco del bullicio y buscó un rincón solitario en la sala. Quiso escapar, aunque solo fuera por un momento, de la agobiante sensación de ser observado. Se encontró junto a una ventana grande que daba a un pequeño jardín, donde las sombras de la tarde ya comenzaban a extenderse por el césped. Miró hacia afuera, intentando encontrar algo en el paisaje que lo conectara con la realidad. El jardín parecía tan tranquilo en comparación con el caos de la fiesta. Las ramas de los árboles se movían lentamente con la brisa, como si todo el entorno fuera ajeno a la actividad frenética de la sala. Durante un momento, se permitió simplemente respirar profundamente, alejándose de la artificialidad de los halagos y las palabras vacías que resonaban a su alrededor. El viento que entraba por la ventana era fresco, pero no lo suficientemente frío como para hacerle sentir incomodidad. Cerró los ojos un instante, dejando que la frescura lo envolviera. Fue entonces cuando un pensamiento llegó a su mente. ¿Qué he hecho con mi vida? La pregunta apareció como una intrusión inoportuna, pero no pudo ignorarla. En ese momento, la imagen de los rostros de los invitados, en su mayoría sonriendo artificialmente, lo hizo pensar en los momentos de su vida que realmente importaban, aquellos en los que las decisiones fueron tomadas sin el peso de la apariencia o la aprobación de los demás. Recordó su juventud, aquellos días en los que aún luchaba por encontrar su camino, aquellos momentos en los que cada paso que daba parecía un logro importante, cuando su vida no estaba tan marcada por la rutina de las expectativas sociales. Se acordó de los primeros días en los que, con solo un puñado de libros y su determinación,
Pensó que podría cambiar el mundo o al menos dejar una huella profunda en él. Entonces, la vida parecía llena de promesas, y él creía que las cosas siempre podían ser diferentes, más profundas, más auténticas. Pero ahora, al mirar su vida desde este rincón solitario, veía las cosas de manera diferente. Todo parecía haberse reducido a una serie de gestos superficiales, como los que se estaban llevando a cabo en la sala de fiestas. Los discursos, las felicitaciones, las sonrisas, todo eso era un espectáculo que no tenía nada que ver con lo que realmente había soñado en su juventud. Lo que alguna vez fue una aspiración vibrante se había convertido en un cumplimiento mecánico de las expectativas ajenas. ¿Cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta de que todo se había convertido en una farsa? El sonido de risas lejanas lo sacó de sus pensamientos. Volvió a mirar hacia el interior de la sala, donde los invitados parecían continuar con la misma rutina, como si estuvieran completamente inmersos en la celebración. Todos ellos, incluso los que lo rodeaban ahora, se habían convertido en figuras fugaces en su mente, personajes de una obra que no le pertenecía. El tiempo, como siempre, había seguido su curso, y con él, su vida había avanzado, pero con un peso cada vez mayor de arrepentimientos y preguntas sin respuesta. Pensó en las decisiones que había tomado, en aquellos momentos en los que la vida parecía ofrecerle un abanico de posibilidades. Recordó las mujeres que había amado, las oportunidades que dejó pasar por miedo o por pura indecisión. Recordó a sus amigos, esos que ahora parecían tan distantes, como si la distancia no solo fuera temporal, sino también emocional. Nadie parecía ser el mismo. Ni él, ni ellos. Todos habían cambiado, pero nadie parecía tener la claridad para darse cuenta de cuán vacías se habían vuelto sus vidas. En su mente, se arremolinaron las imágenes de su vida profesional. Había logrado un éxito considerable en su campo, pero aquel éxito no le ofrecía satisfacción alguna. Lo que antes le parecía un objetivo digno ahora parecía ser solo una acumulación de pequeñas victorias que, al final, no tenían significado. ¿De qué servía el reconocimiento si no lo compartías con nadie que realmente te comprendiera? ¿De qué servía el aplauso si no había nadie que pudiera mirarlo a los ojos y decirle, sin palabras vacías, que realmente valía la pena? El tiempo había hecho su trabajo, y la verdad se había revelado lentamente, en pequeñas dosis. Con el paso de los años, la pasión de la juventud se había apagado. La vida, que alguna vez parecía una aventura llena de emoción y riesgos, ahora solo se mostraba como un conjunto de expectativas sociales que debía cumplir. Se había convertido en una función en la que todos interpretaban su papel, pero ninguno de ellos parecía estar realmente presente. El hombre se preguntó si, de alguna manera, todo esto había sido inevitable. Si realmente había tenido la opción de elegir otro camino. Si la vida lo había llevado por este sendero porque él había aceptado las reglas sin cuestionarlas, sin rebelarse contra las expectativas. En ese instante, deseó tener una respuesta, pero sabía que no la habría. Un sonido a lo lejos lo despertó de su contemplación. Alguien había comenzado a cantar, una voz femenina que sonaba lejana pero clara, un himno a la celebración que continuaba sin cesar. El protagonista volvió a mirar la sala, donde las luces brillaban y las risas continuaban. La idea de un aniversario, una celebración de la vida y los logros, ahora le parecía una ilusión. Nadie, ni él mismo, parecía verdaderamente presente en esa fiesta. Con una leve sacudida de su cabeza, se apartó de la ventana y volvió al interior. Sabía que no podía escapar de la realidad. Lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, formaba parte de su vida. Y aunque le gustaría poder decir que las cosas podrían haber sido diferentes, entendía que no había vuelta atrás. En este cuarto capítulo, el protagonista reflexiona sobre su vida pasada, su éxito profesional y la falta de satisfacción que siente en su presente. Chejov sigue profundizando en la alienación del protagonista y la creciente sensación de vacío que domina su existencia, mientras observa las formalidades y la superficialidad que marcan su entorno social. La introspección que se presenta aquí resalta la desconexión del protagonista con sus propios sueños y aspiraciones, enfatizando el tema central de la obra, el desencanto con las expectativas sociales y el vacío emocional que a menudo las acompaña. Capítulo 5. La esperanza de un cambio. La fiesta parecía no tener fin. El murmullo constante de conversaciones, las risas que se sucedían unas a otras como un eco lejano, y las melodías suaves que emanaban de un piano en la esquina de la sala, todo eso seguía creando un ambiente artificialmente animado.
Pero el protagonista, que ya no podía soportar más la farsa, comenzó a buscar una salida, algo que lo liberara, aunque solo fuera momentáneamente, de la pesada atmósfera que lo rodeaba. Al principio, se había quedado cerca de la ventana, buscando consuelo en el jardín. Pero ahora, mientras los invitados se dispersaban por la sala, él se sintió atraído por la puerta que conducía a un pasillo menos transitado. Tal vez, pensó, podría encontrar un rincón más apartado, lejos de las miradas y las falsas sonrisas. Un lugar en el que la distancia física le permitiera también una desconexión emocional. Se dirigió hacia la puerta con paso lento, como si temiera interrumpir el flujo de la fiesta o llamar la atención de algún curioso. Al cruzar el umbral, el silencio del pasillo le pareció un respiro. No había voces aquí, solo el sonido de su propio respirar. La iluminación era tenue, y las paredes decoradas con cuadros antiguos creaban una sensación de calma, una calma que parecía casi fuera de lugar en medio de la agitación. De la celebración. Pero el hombre no se detuvo, continuó caminando hacia el fondo, en busca de algún pequeño rincón donde pudiera sentir, aunque fuera por un breve momento, que estaba solo consigo mismo. Al final del pasillo, encontró una pequeña habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Una mesa de madera gastada, un par de sillas, y en una esquina, una lámpara que emitía una luz cálida. Se acercó a la mesa y, con un suspiro, se dejó caer en una de las sillas. Sus ojos recorrieron la habitación, sintiendo que, al menos aquí, el peso de las expectativas sociales era menos palpable. Por un momento, se permitió pensar en algo que, hasta ahora, había sido evadido por completo en medio de la celebración: su futuro. Aunque su vida parecía haber quedado atrapada en una rutina inalterable, algo en su interior seguía luchando por una chispa de cambio. Era como si aún existiera la posibilidad de transformar todo eso en algo diferente, algo que tuviera más sentido. Y por un instante, se sintió impulsado a creer que aún podía encontrar algo de valor en lo que hacía, que podría hacer que su vida fuera algo más que un desfile de actos vacíos. Pero esa esperanza duró poco. La realidad se le presentó de nuevo con la misma fuerza que antes. ¿Qué más puedo hacer?, pensó. ¿Cómo cambiar lo que ya está hecho? Había llegado a un punto en su vida en el que las oportunidades ya no parecían estar al alcance de la mano. Y el problema no era la falta de opciones, sino la falta de voluntad para tomar decisiones que pudieran alterar la estructura de su existencia. Todo lo que hacía, aunque bien intencionado, no dejaba de ser una parte más de la maquinaria que ya no podía detenerse. El tiempo, con su paso inevitable, lo había dejado atrapado en un ciclo de repeticiones. Mientras pensaba en todo esto, un sonido interrumpió sus pensamientos. El sonido de pasos. Al principio, no se dio cuenta de quién podía ser, pero pronto la puerta del pasillo se abrió, y una figura apareció en el umbral. Era un hombre, uno de los invitados, que parecía estar buscando algo o alguien. El protagonista no lo conocía muy bien, pero lo había visto anteriormente en la fiesta. Era uno de esos personajes que parecen estar siempre en el fondo, observando más que participando. Un hombre de mirada profunda, de rostro pensativo, pero que, al igual que él, parecía estar de alguna manera distanciado de todo lo que ocurría en la sala principal. ¿Está todo bien?, preguntó el hombre, mirando al protagonista con una ligera curiosidad en sus ojos. El protagonista asintió, pero no dijo nada. No era necesario. Ambos sabían que la fiesta, en su esencia, no tenía mucho que ofrecer. Era solo una formalidad, una tradición más que cumplir. Y aunque la pregunta fuera simple, el gesto era suficiente para reconocer que no eran los únicos que sentían el vacío de lo que estaba sucediendo. El hombre se acercó lentamente, como si fuera consciente de que no debía interrumpir demasiado el momento de silencio que había creado el protagonista. Lo que pasa es que, el hombre vaciló un poco, buscando las palabras adecuadas. No puedo evitar pensar que todo esto es un poco innecesario, ¿no? Quiero decir, las felicitaciones, los discursos, todo ese ruido. Al final del día, ¿qué queda de todo esto? El protagonista lo miró, sorprendido por la sinceridad de la pregunta. Había algo en el tono del hombre que resonó profundamente con lo que él mismo había estado pensando durante toda la noche. Nada, respondió finalmente, con una sonrisa triste. Nada queda de esto. Solo el eco de palabras vacías. Ambos se quedaron en silencio por un momento, como si ambos compartieran la misma carga de insatisfacción. El hombre,
que evidentemente entendía la situación mejor de lo que aparentaba, asintió lentamente. «Es curioso, ¿no?», dijo el hombre. «Hemos dedicado tantas horas, tantas energías, a seguir estas convenciones, y al final, ni siquiera sabemos por qué lo hacemos». El protagonista lo miró fijamente, como si estuviera mirando algo que hasta ese momento había estado fuera de su alcance. Algo en la forma en que el hombre habló le hizo sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. Quizás la clave no estaba en cambiar el mundo, sino en cambiar su perspectiva, en aceptar que no todo tenía que ser como los demás lo querían. Y aunque esa pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer, sabía que los cambios reales no se producían con rapidez, ni de la forma en que uno los imaginaba. Al final, el hombre se despidió con un gesto amable y regresó al bullicio de la fiesta. El protagonista permaneció unos momentos más en la habitación, mirando la luz cálida de la lámpara. Tal vez, pensó, ese pequeño encuentro había sido un recordatorio de que el cambio, aunque a veces parezca imposible, siempre tiene una semilla que se puede sembrar. Aunque solo fuera en su corazón. Pero, al igual que las expectativas, la vida seguía su curso, y la oportunidad de cambiar, por muy tentadora que fuera, aún estaba lejos de alcanzarse. En este quinto capítulo, el protagonista empieza a encontrar una leve esperanza de cambio, pero rápidamente se da cuenta de que, aunque el deseo de transformación está presente, las circunstancias y su propio conformismo dificultan la posibilidad de un verdadero cambio. El encuentro con el otro hombre, que comparte sus sentimientos de vacío, subraya el tema central de la obra, la lucha interna entre la conformidad con las expectativas sociales y el deseo de encontrar algo más auténtico. Capítulo 6. La inquietud del pasado. El protagonista permaneció un largo rato en la habitación, inmerso en sus pensamientos, pero el sonido lejano de la fiesta comenzó a penetrar nuevamente en su mente. Las risas, las voces y el repiqueteo de copas chocando entre sí lo sacaron de su trance. Sabía que no podía seguir aislado por mucho más tiempo. Algo en su interior lo impulsó a levantarse de la silla y regresar al bullicio de la sala principal. Pero antes de salir, se detuvo un momento, observando el pasillo oscuro por donde había llegado. A través de la ventana del pasillo, la luz del anochecer entraba débilmente, iluminando las paredes cubiertas de polvo. Algo en la escena le resultó familiar, como si ya hubiera estado allí antes, tal vez en otro momento de su vida. Unos segundos pasaron, pero esa sensación de déjà vu lo dejó pensativo. Se preguntó si las cosas que estaba sintiendo ahora no eran solo el eco de algo que ya había experimentado anteriormente, tal vez en una ocasión distinta, o quizás, de alguna forma, en una vida pasada. El pensamiento lo perturbó más de lo que esperaba. La idea de que la vida pudiera ser solo una repetición de actos, sin verdadero propósito o dirección, comenzó a tomar fuerza en su mente. ¿Cuántas veces, se preguntó, había experimentado este mismo vacío, este mismo deseo de escapar de lo que parecía un destino ya escrito para él? Y, al mismo tiempo, ¿por qué persistía la sensación de que el cambio, por más que lo deseara, siempre se le escapaba de las manos? Con un suspiro, salió al pasillo y se dirigió hacia el salón, cada paso siendo una pequeña resignación. Al entrar, se dio cuenta de que los rostros y las conversaciones seguían siendo los mismos, la atmósfera seguía siendo la misma, y la rutina de la fiesta, como siempre, no se había detenido por él. Nada había cambiado. Ninguna revelación importante, ningún giro inesperado. Todo parecía ser una repetición de lo que ya había vivido. El anfitrión, un hombre con una sonrisa en el rostro y una copa en la mano, se acercó rápidamente. Reconoció al protagonista y, como si fuera un deber, comenzó a hablarle con entusiasmo, asegurándole que su presencia era imprescindible para que la velada alcanzara su punto culminante. «Ah, ahí está nuestro hombre», exclamó el anfitrión. «No te escondas, amigo mío. Todos te están esperando. Hay un par de palabras que decir y todos están muy entusiasmados por escucharte». El protagonista forzó una sonrisa. Conocía la obligación que implicaba ser el centro de atención en ese tipo de reuniones. Todos los ojos se volvían hacia él con una expectativa silenciosa. Pero, al mismo tiempo, se sentía como si estuviera desempeñando un papel en una obra que no había elegido. Lo que los demás esperaban de él, las palabras vacías que debía pronunciar, no le producían nada más que una creciente incomodidad. Se acercó al pequeño grupo formado alrededor del anfitrión. Todos lo miraban con una especie de admiración vacía, ansiosos por escuchar sus pensamientos,
como si el protagonista tuviera algo significativo que aportar. Pero él sabía, y en el fondo todos lo sabían, que nada de lo que dijera cambiaría lo que realmente importaba. Las conversaciones seguirían siendo tan frías y superficiales como siempre, y él seguiría siendo uno más entre la multitud. Sin embargo, algo lo hizo hablar, aunque solo fuera para cumplir con las expectativas sociales. Miró a los presentes y, con voz lenta, dijo: «Las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos ocurren, son en gran parte producto de lo que decidimos hacer o dejar de hacer. Pero, a veces, uno se pregunta si esas decisiones realmente están bajo nuestro control, o si solo estamos siguiendo el curso natural de las cosas». Hubo una pausa, un leve murmullo de aprobación por parte de los presentes. Algunos asintieron con la cabeza, otros simplemente sonrieron. Nadie parecía especialmente interesado en profundizar en lo que había dicho. El anfitrión, satisfecho con la respuesta, le dio unas palmaditas en el hombro y continuó conversando con otro grupo. El protagonista se quedó allí unos segundos más, mirando a su alrededor, sintiendo el peso de la soledad en medio de la multitud. ¿De qué servía todo esto?, pensó. ¿De qué servía hablar si, al final, todo quedaba reducido a una serie de gestos vacíos y palabras sin sentido? Al levantarse de nuevo, notó que su mente comenzaba a divagar. Sin quererlo, los recuerdos del pasado comenzaron a aflorar. Imágenes de su juventud, de su vida antes de llegar a este punto, lo invadieron como una marea. Recordó cuando sus sueños parecían alcanzables, cuando su corazón palpitaba con la esperanza de un futuro prometedor. Pero ahora, con los años, esas imágenes se veían desvanecidas, como viejas fotografías que pierden color. El anfitrión, que aún charlaba animadamente con los invitados, lo alcanzó nuevamente. Parecía haber notado su distracción. «Te noto algo ausente, amigo», comentó, su tono más bajo esta vez. «¿Todo bien? A veces estas reuniones pueden resultar agotadoras». El protagonista lo miró a los ojos, y por un momento se sintió tentado a decirle la verdad, a expresar lo que realmente sentía. Pero, en su lugar, solo sonrió y respondió con un tono ligeramente irónico: «Sí, todo está bien. Solo es que, a veces me pierdo en los recuerdos». El anfitrión asintió, como si entendiera, pero no dijo nada más. Pronto se alejó hacia otro grupo, y el protagonista se quedó allí, observando la multitud, sintiendo cómo los recuerdos del pasado lo abrazaban con fuerza, y cómo, a medida que pasaba el tiempo, su vida se volvía cada vez más una serie de momentos distantes, desconectados entre sí. Era como si estuviera viviendo una vida ajena, como si fuera solo un espectador de su propio destino. En este sexto capítulo, el protagonista empieza a reflexionar sobre las decisiones pasadas y cómo éstas lo han llevado a un punto de insatisfacción y desconcierto. Los recuerdos de su juventud y los sueños que alguna vez tuvo invaden su mente, mientras enfrenta la realidad de una vida que parece haber perdido su propósito. La conversación superficial con el anfitrión resalta la desconexión entre lo que él siente y lo que los demás esperan de él, marcando aún más su sensación de alienación. Capítulo 7. El peso del tiempo. El murmullo de las conversaciones se desvaneció por un momento en la mente del protagonista. A medida que observaba a su alrededor, los rostros que antes parecían familiares ahora se veían distantes y ajenos, como figuras desdibujadas que no lograban despertar en él ninguna emoción profunda. El paso del tiempo parecía haber dejado su huella no solo en su vida, sino en todo lo que lo rodeaba. La fiesta seguía su curso, pero el protagonista sentía que algo dentro de él había cambiado. Ya no encontraba consuelo en las risas superficiales ni en las bromas sin sentido. En su lugar, se sentía más que nunca atrapado por la monotonía de la vida, un ciclo interminable de eventos y encuentros que carecían de significado. El mismo ambiente festivo, que antes le había resultado atractivo, ahora lo dejaba indiferente. Se retiró discretamente a una esquina del salón, donde las sombras eran más densas y la luz suave apenas iluminaba los rincones más apartados. Allí, solo, se permitió finalmente hacer una pausa. Dejó que su mente se liberara de las expectativas de los demás y se enfocara, por un momento, en su propio ser. Era una sensación extraña, como si hubiera estado respirando bajo el agua durante tanto tiempo que, al salir a la superficie, le costaba adaptarse a la claridad del aire. En ese momento, recordó su juventud, aquellos días en los que todo parecía posible. ¿Dónde quedaron aquellos sueños de grandeza y aventura? ¿Qué pasó con las esperanzas que una vez lo empujaron a dar cada paso,
a tomar cada decisión. Con el tiempo, esas esperanzas se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. Un pequeño grupo de jóvenes pasó cerca de él, riendo y conversando alegremente, pero el protagonista no les prestó demasiada atención. Algo lo alejaba de ellos, como si el hilo invisible que alguna vez lo había unido a las generaciones más jóvenes se hubiera roto. Los veía como si fueran extraños, como si nunca hubiera formado parte de esa juventud despreocupada. Se recostó ligeramente en la pared, mirando el movimiento del resto de los invitados. La fiesta, con todos sus ruidos y colores, ya no le parecía un evento significativo. De repente, todo se volvió irrelevante, y en su lugar, una pregunta persistente comenzó a apoderarse de su mente. ¿Qué quedaría de él cuando todo esto terminara? El anfitrión, que lo había estado observando de lejos, se acercó nuevamente. Esta vez, con una sonrisa menos entusiasta, como si pudiera percatarse de que algo no iba bien. «Te noto preocupado», dijo el anfitrión, con un tono de voz más suave. «¿No te estás divirtiendo? Tal vez deberías relajarte un poco más. Todos esperan un brindis, un discurso tal vez». El protagonista levantó la mirada y, aunque sintió una ligera incomodidad por la intrusión, no pudo evitar responder. «¿Qué diferencia hace?», murmuró, casi para sí mismo. «Un brindis, un discurso, no cambiará nada. No cambiará el hecho de que el tiempo sigue pasando, ni el hecho de que estamos todos aquí, participando en algo que, en el fondo, ya no tiene relevancia». El anfitrión pareció sorprendido por la respuesta, pero, sin saber qué decir, se limitó a asentir y se alejó en busca de otro grupo. El protagonista cerró los ojos por un momento. Sentía el peso de los años acumulándose sobre sus hombros. Había llegado a un punto en su vida en el que las promesas de juventud y las expectativas de los demás ya no significaban nada para él. Había descubierto, quizás demasiado tarde, que la vida no era tan sencilla como había imaginado en sus primeros días. Había creído que el paso del tiempo traería consigo un propósito claro, pero la realidad era más ambigua y desconcertante. Recordó un tiempo en el que se preocupaba por las pequeñas cosas, las reuniones con amigos, los planes para el futuro, los momentos de alegría compartida. Pero ahora todo eso le parecía tan lejano. ¿Dónde estaba la chispa de la juventud que una vez encendió su alma? ¿Dónde se habían ido sus sueños? La vida parecía haberse reducido a una rutina vacía, y, lo peor de todo, no sabía cómo salir de ella. El sonido de la música suave comenzó a llenar el aire nuevamente. Era una melodía que no alcanzaba a tocarlo, como si estuviera escuchando desde una distancia insalvable. Miró al grupo que bailaba en el centro del salón, una joven pareja moviéndose con gracia, pero para el todo parecía un espectáculo lejano. Eran ellos quienes experimentaban la vida con pasión, mientras él se encontraba atrapado en una espera interminable. Se levantó de la esquina en la que se había refugiado y caminó lentamente hacia el centro del salón. Las risas y las conversaciones lo rodeaban, pero él ya no podía sentirse parte de ellas. Como una sombra entre las luces brillantes, continuaba siendo un espectador de su propia vida, alguien que se veía a sí mismo desde afuera, perdido en un mar de recuerdos y pensamientos inalcanzables. Y así continuó, dando pequeños pasos, como si buscara algo sin saber exactamente qué, mientras la fiesta seguía su curso sin detenerse. La gente se movía, se reía, se saludaba, pero él, en su interior, sentía que nada de eso importaba. Algo dentro de él se había apagado, y la luz que alguna vez lo había guiado parecía haberse desvanecido. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la pesada realidad del paso del tiempo y la sensación de desconexión con el presente. A medida que la fiesta sigue su curso, él se siente cada vez más alejado de las expectativas sociales y las personas que lo rodean. En una conversación con el anfitrión, expresa su desilusión con la vida, dejando en claro que ya no encuentra significado en los rituales y celebraciones. Este capítulo refleja su creciente vacío existencial y la incertidumbre de no saber cómo encontrar propósito en su vida. Capítulo 8. La presión silenciosa. El protagonista se alejó lentamente del bullicio de la fiesta, buscando un rincón apartado donde pudiera quedarse solo con sus pensamientos. El salón, lleno de voces y risas, ya no era un lugar para él. Cada palabra que escuchaba, cada gesto que veía, parecía resonar en su mente como una repetición vacía de lo que ya había experimentado tantas veces antes. Era como si estuviera atrapado en una rueda que giraba sin cesar, llevándolo a un destino incierto del que no podía escapar.
Al encontrar un lugar tranquilo cerca de una ventana, se apoyó en el marco y dejó que sus ojos recorrieran el paisaje exterior. La noche se había adueñado del cielo, y una ligera brisa movía las ramas de los árboles. Sin embargo, todo parecía distante, como si el mundo exterior fuera tan irreal como los recuerdos que lo atormentaban. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron en el aire, y por un momento, el protagonista sintió que estaba flotando en un vacío de silencio. El paso del tiempo parecía haberse detenido para él. El reloj en la pared del salón marcaba las horas, pero el protagonista no sentía su avance. Su vida había llegado a un punto en el que nada parecía tener importancia. La interacción con los demás, las celebraciones, las palabras amables, todo era solo una fachada detrás de la cual se ocultaba un abismo profundo y frío. Un abismo que él mismo había creado, pero que ahora ya no podía llenar. Mientras miraba hacia la ventana, recordó a su familia, a los amigos de su juventud. Recuerdos vagos, casi desvanecidos, se formaron en su mente. ¿Qué había quedado de todo aquello? Había vivido su vida buscando el reconocimiento, el éxito, como todos los demás. Pero ahora, al mirar atrás, no podía ver nada que valiera la pena. El brillo de los primeros años se había opacado con el tiempo, y lo único que quedaba era la incertidumbre de un futuro sin rumbo claro. En ese momento, una figura se acercó a él, interrumpiendo sus pensamientos. Era uno de los viejos conocidos de la familia, un hombre mayor que solía estar presente en todas las celebraciones. Su presencia era siempre bien recibida, pero el protagonista no sentía más que una ligera incomodidad al verlo. ¿Todo bien, amigo mío?, preguntó el hombre con una sonrisa amistosa. Te veo pensativo, demasiado pensativo para una fiesta tan animada. No te diviertes. El protagonista lo miró sin decir una palabra durante unos segundos, como si intentara encontrar una respuesta que pudiera satisfacer tanto al hombre como a sí mismo. Finalmente, respondió con una sonrisa que no alcanzaba a ser genuina. No es eso. Es solo que, todo esto me parece tan efímero. Los brindis, las risas, las palabras vacías, todo pasa tan rápido. Y lo peor es que, aunque intentemos vivir el momento, el tiempo sigue avanzando. Como si todo lo que hacemos no tuviera ningún efecto real. El hombre mayor lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Después, en un tono más serio, dijo: ¿Sabes? He notado que mucha gente llega a sentir lo mismo en algún punto de la vida. El tiempo es cruel de esa manera. Nos hace pensar que, al final, todo se desvanece en el aire. Pero no es así. La vida, aunque breve, tiene pequeños momentos que importan, momentos que no necesariamente se miden por el tiempo o por el reconocimiento de los demás. El protagonista lo observó con algo de escepticismo. No estaba seguro de si creía en esas palabras, ni siquiera si deseaba creerlas. Parecían demasiado simples para alguien que se sentía tan perdido en la complejidad de sus propios pensamientos. Quizás, respondió con un suspiro. Quizás solo estoy cansado de buscar esos momentos. Tal vez simplemente ya no los encuentro. El hombre mayor no insistió. En lugar de eso, miró hacia la fiesta y luego volvió a mirar al protagonista con una sonrisa tranquila. No te preocupes por encontrar la respuesta ahora. A veces, las respuestas llegan sin que las busquemos. A veces, la única respuesta es simplemente seguir adelante. El protagonista, en silencio, asintió levemente. El hombre mayor le dio una palmada en el hombro y se retiró, dejándolo solo con sus pensamientos una vez más. La frase del viejo conocido resonó en su mente mientras se quedaba allí, mirando la oscuridad a través de la ventana. A veces, las respuestas llegan sin que las busquemos. ¿Podría ser eso cierto? Había pasado tanto tiempo buscando algo, cualquier cosa que lo sacara de ese vacío existencial, pero nada parecía suficiente. ¿Acaso el simple hecho de seguir adelante era lo único que quedaba por hacer? El protagonista se dio cuenta de que, tal vez, esa era la respuesta que tanto había estado eludiendo. Tal vez no había una gran revelación que lo liberara del tedio de la vida. Tal vez lo único que realmente podía hacer era seguir adelante, paso a paso, sin esperar una epifanía que nunca llegaría. La fiesta continuó a su alrededor, pero para el protagonista, el tiempo se había detenido. Ya no importaban las conversaciones, ni los brindis, ni las risas. Solo importaba lo que él decidiera hacer con el tiempo que le quedaba. Y aunque no tenía las respuestas,
sabía que debía seguir adelante. Quizás no con entusiasmo, pero sí con la resignación de quien sabe que el tiempo es algo que no se puede detener. Con una última mirada al salón, el protagonista dio un paso hacia la puerta. A pesar de todo, sabía que el mundo seguiría girando, y que, tal vez, su propio viaje aún no había terminado. Aunque la vida parecía estar perdida en una espiral de monotonía, había algo dentro de él que lo impulsaba a continuar. Aunque solo fuera por un momento más. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la presión del tiempo y la sensación de no encontrar significado en las festividades o en las expectativas de los demás. La conversación con el hombre mayor le ofrece una perspectiva diferente, sugiriendo que las respuestas en la vida no siempre son inmediatas, y que a veces basta con seguir adelante. Sin embargo, el protagonista sigue sintiendo que su vida está marcada por la búsqueda constante de algo que parece eludirlo. La resignación ante el paso del tiempo y la necesidad de continuar, aunque sin un propósito claro, se convierten en los temas centrales de este capítulo. Capítulo 9. La apariencia de la felicidad. La fiesta seguía en su apogeo, pero el protagonista ya no sentía el bullicio como antes. Había pasado de ser un espectador pasivo a una presencia casi invisible entre los asistentes, una figura que caminaba entre los grupos sin ser vista, sin ser tenida en cuenta. Las conversaciones, los brindis, las carcajadas, todos esos sonidos ahora le llegaban como ecos lejanos, distorsionados, sin sustancia. Las personas seguían riendo y charlando como si estuvieran participando en una obra en la que todos conocían su papel, pero él se sentía como un intruso, como si no tuviera cabida en esa escena. El salón estaba decorado con elegancia, con luces suaves que iluminaban los rostros sonrientes de los invitados. Parecía que todos estaban disfrutando de una felicidad que el protagonista ya no podía encontrar. Miró una vez más alrededor, buscando alguna chispa de alegría genuina, pero lo que vio fueron solo rostros maquillados con sonrisas que no llegaban a los ojos. La felicidad que todos aparentaban parecía construida sobre la nada, una fachada que se desvanecía ante el primer golpe de realidad. Al observar a sus conocidos, no pudo evitar preguntarse cuántos de ellos estaban, en realidad, tan vacíos como él. Había tanta perfección en las máscaras que todos usaban, tan poco espacio para las dudas y las frustraciones que, de alguna manera, todos compartían. El anfitrión, con su interminable alegría, que había sido el alma de la fiesta, parecía ser el primero en escapar de su propio rol cuando se encontraba solo. Lo había visto antes, preocupado, apresurado, corriendo de un lado a otro como un hombre que temía enfrentarse a sí mismo. Pero, en ese momento, el protagonista se dio cuenta de algo. Nadie estaba realmente feliz, al menos no de la forma en que él deseaba entender la felicidad. Todo era una actuación. Nadie quería ser honesto, porque eso implicaría que la fiesta terminaría, que todos tendrían que dejar de lado la apariencia para enfrentarse a las realidades de sus vidas. Las vidas en las que las inseguridades, los miedos y las frustraciones gobernaban en secreto. Entre la multitud, se cruzó con una joven que, aunque no le era completamente desconocida, nunca había tenido una conversación profunda con ella. Había algo en su mirada que lo detuvo. Ella no estaba sonriendo como los demás. Su rostro parecía, de alguna manera, triste, y sin embargo, su expresión era la de alguien que había aceptado su tristeza y la llevaba con dignidad. Como si se hubiera rendido a la vida, sin luchar más por las apariencias. ¿Te encuentras bien?, le preguntó ella, con una leve sonrisa que no ocultaba la melancolía en sus ojos. El protagonista se sorprendió de que alguien lo hubiera notado, alguien tan ajeno a su mundo interior. La joven lo miraba fijamente, sin el aire de superficialidad que todos los demás mostraban. Creo que no, respondió él, sin pensarlo demasiado, como si esas palabras hubieran estado esperando salir de su boca. No sé si estoy bien o mal. Tal vez ya no importa. La joven asintió, y por un momento, permaneció en silencio. Parecía comprender algo que los demás no veían, como si, de alguna manera, estuviera familiarizada con la sensación de estar atrapada en una vida que no se ajustaba a lo que se había soñado en la juventud. ¿Sabes?, dijo ella, finalmente, todos estamos aquí, rodeados de gente, sonriendo, brindando, pero no hay nada detrás de esas sonrisas. La vida no está en las fiestas, ni en las grandes celebraciones. Está en esos momentos pequeños, insignificantes, que, cuando los miras en retrospectiva, parecen haber sido lo más real. El protagonista la miró y en silencio. Su voz era tranquila,
pero estaba cargada de una sabiduría que él no había encontrado en tantos años de búsqueda. Las palabras de la joven lo hicieron sentir como si de repente hubiera sido sacudido por algo tangible, algo que tenía más peso que todo lo que había estado persiguiendo. ¿Cómo era posible que una conversación tan simple pudiera golpearlo con tal fuerza? Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?, preguntó él, con una ligera desesperación en la voz. La joven lo miró fijamente, como si tratara de descifrar su alma, y luego respondió, con calma: dejar de buscar fuera. La felicidad no está en los demás, ni en las fiestas, ni en los logros. Está en lo que tenemos dentro de nosotros. El problema es que no sabemos cómo escuchar lo que realmente necesitamos. Estamos tan ocupados con las expectativas de los demás que olvidamos cómo ser honestos con nosotros mismos. El protagonista la observó, sintiendo una extraña mezcla de frustración y revelación. ¿Cómo podía algo tan simple como esas palabras cambiar la perspectiva que tenía sobre su vida? Se dio cuenta de que, tal vez, lo que realmente le faltaba no era la compañía, ni los eventos sociales, ni el reconocimiento. Lo que realmente necesitaba era una conexión consigo mismo, algo que había perdido en el trajín de los años. La joven le sonrió una última vez antes de desaparecer entre la multitud, pero sus palabras siguieron resonando en su mente. El protagonista se quedó allí, solo una vez más, pero de alguna manera ya no se sentía tan vacío. La revelación era pequeña, casi imperceptible, pero era un primer paso hacia algo diferente. El ruido de la fiesta seguía a su alrededor, pero ahora sentía que había algo más en juego. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Tal vez la respuesta no estaba en los grandes momentos, ni en las celebraciones ostentosas, sino en los pequeños detalles, los momentos silenciosos de reflexión que antes había ignorado. Quizás la felicidad no era un destino, sino una forma de vivir. En este capítulo, el protagonista comienza a cuestionar la aparente felicidad de los que lo rodean. A través de una conversación con una joven que, al igual que él, parece estar atrapada en la vacuidad de las expectativas sociales, el protagonista experimenta una revelación. La joven le sugiere que la felicidad no se encuentra en las apariencias, ni en las fiestas o en la búsqueda del reconocimiento externo, sino en la conexión con uno mismo. Este encuentro lo deja con una sensación de incertidumbre, pero también con la esperanza de que, tal vez, hay algo más allá de las distracciones superficiales de la vida. Capítulo 10. Los ecos del silencio. El protagonista se encontraba al borde de la sala, donde las voces de la fiesta comenzaban a desvanecerse en su mente. Las palabras, antes resonantes, parecían convertirse en ecos vacíos, como si estuviera sumido en un extraño estado de distanciamiento. La revelación de la joven había dejado una huella profunda en él, algo que no podía borrar. Había comenzado a entender que, tal vez, todo lo que había estado persiguiendo hasta ese momento era solo un espejismo. Los logros, las apariencias, las multitudes, todo parecía perder significado frente a la idea de la conexión interna, una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Decidió dar un paseo fuera del bullicio de la fiesta. Salió al jardín del lugar, donde la noche había caído con su manto oscuro y tranquilo. El aire fresco le rozaba la cara, trayendo consigo una sensación de calma que contrastaba con la ansiedad interna que aún sentía. En el silencio del jardín, se alejó de las luces y los sonidos que llenaban la casa. La quietud del entorno le permitió pensar con mayor claridad. Caminó lentamente, observando las sombras proyectadas por los árboles, que danzaban suavemente al ritmo del viento. Todo parecía más nítido ahora. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de tierra, su mente se fue despejando de las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. La sensación de desconexión que había experimentado con las personas de la fiesta comenzó a desvanecerse. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera soledad no estaba en la ausencia de compañía, sino en la falta de conexión auténtica con los demás y, sobre todo, consigo mismo. En un banco cercano, un hombre mayor estaba sentado, mirando las estrellas. Era un amigo de la familia, uno de esos personajes que siempre aparecían en las reuniones sociales, pero cuya vida personal se mantenía oculta tras una fachada de conversaciones superficiales y bromas amables. El protagonista decidió acercarse, atraído por la tranquilidad del hombre. Era como si en él pudiera encontrar algo que faltaba en los otros. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, a medida que se acercaba al banco. El hombre levantó la vista,
sonrió con amabilidad y hizo un gesto invitándolo a sentarse. Por supuesto, si no te importa el silencio, respondió el hombre con una voz grave y calmada. El protagonista se sentó a su lado, observando las estrellas. En ese momento, el cielo nocturno le pareció más vasto y profundo de lo que jamás lo había considerado. Había algo inmenso en la quietud del lugar, algo que no podía comprender completamente, pero que lo atraía con fuerza. ¿Por qué estás aquí fuera?, preguntó el protagonista, rompiendo el silencio. Porque el ruido me ahoga, respondió el hombre, sin vacilar. Hay veces en la vida en que uno necesita alejarse del bullicio para escuchar lo que realmente importa. La vida no está en lo que los demás piensan de ti, ni en lo que puedes conseguir. Está en estos momentos, en el silencio, en las cosas simples. El protagonista lo miró con una expresión de sorpresa. Las palabras del hombre resonaron en su mente, como un eco lejano que finalmente encontraba su lugar en su pensamiento. ¿Y qué es lo que encuentras en el silencio?, preguntó él, curioso. Uno mismo, respondió el hombre, con una sonrisa melancólica. En el silencio descubrimos lo que somos realmente. La gente vive corriendo, atrapada en lo que el mundo les dice que deben hacer, en lo que se espera de ellos. Pero nadie se detiene a pensar en lo que realmente quiere. El verdadero desafío de la vida no está en lograr lo que otros esperan, sino en entender lo que realmente necesitamos para ser felices. El protagonista permaneció en silencio, procesando las palabras del hombre. Cada frase parecía resonar con fuerza en su mente, como si hubiera estado buscando algo así durante años, pero nunca supo cómo encontrarlo. La idea de que la felicidad no residía en el cumplimiento de expectativas ajenas, sino en la reflexión y la conexión con uno mismo, era una verdad que nunca había considerado. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió, mirando al hombre con una mezcla de admiración y comprensión. La mayoría de las personas no lo hace, respondió el hombre con una sonrisa nostálgica. Pero, con el tiempo, uno aprende que la vida no es una carrera, ni una serie de logros que debemos alcanzar. Es un proceso de comprensión, de aceptar quiénes somos y lo que necesitamos. Y ese proceso solo se puede hacer en silencio, cuando nos detenemos a pensar y a sentir. El protagonista asintió, sintiendo que algo profundo se estaba desmoronando dentro de él. La sensación de estar perdido, de no encontrar su lugar en el mundo, comenzaba a desvanecerse, como si el hombre le hubiera entregado una llave para desbloquear algo que llevaba mucho tiempo esperando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él había cambiado, que ya no estaba atrapado en una vida que no le pertenecía. Quizás, en el silencio, en la quietud, se encontraba la verdadera respuesta a todas las preguntas que lo habían atormentado. Después de un rato, el hombre se levantó lentamente, como si el tiempo hubiera perdido su importancia. El protagonista también se puso de pie, sintiendo que una nueva claridad lo acompañaba. Gracias por tus palabras, dijo el protagonista, agradecido. No hay de qué, respondió el hombre, mientras comenzaba a caminar hacia la casa. Recuerda, el silencio siempre tendrá las respuestas que buscas, si te atreves a escucharlo. El protagonista lo observó desaparecer en la oscuridad y se quedó allí, en el jardín, mirando las estrellas. Ahora, más que nunca, entendía que la verdadera libertad no se encontraba en el ruido de las fiestas ni en la búsqueda frenética de logros, sino en la paz interior que solo se puede encontrar al detenerse, reflexionar y escuchar el susurro silencioso de lo que realmente importa. En este capítulo, el protagonista continúa su búsqueda interna, alejándose de la fiesta y encontrando un momento de introspección en el jardín. Al sentarse con un hombre mayor, éste le comparte su sabiduría sobre la importancia del silencio y la reflexión. Capítulo 11. La despedida. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados que parecían calmar el ambiente. El jardín, que hasta hacía poco había sido el lugar de reflexión y quietud, ahora parecía lleno de vida, mientras el murmullo de los invitados despertaba de nuevo, como si el mundo volviera a cobrar su ritmo frenético después de la quietud de la noche. El protagonista se encontraba al borde del jardín, donde los sonidos del interior de la casa comenzaban a filtrarse hacia afuera, pero él aún se sentía atrapado en los pensamientos de la conversación que había tenido con el hombre mayor. A pesar de que el mundo a su alrededor había comenzado a moverse nuevamente, él aún no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado en su interior. La luz del sol parecía iluminar no solo el espacio físico que lo rodeaba, sino también un rincón de su mente que antes permanecía a oscuras.
Se acercó a la casa, donde el bullicio de la fiesta lo esperaba. Las conversaciones, las risas y el chocar de copas llenaban el aire, pero algo dentro de él le impedía ser parte de ello de la misma manera. De alguna forma, sentía que ya no era el mismo, como si hubiera cruzado una línea invisible entre la superficialidad de las apariencias y la profundidad de la introspección. Dentro, vio a la joven que había comenzado a desatar todo este torbellino de pensamientos en su mente. Ella estaba rodeada de otras personas, riendo, disfrutando, como si nada de lo que había sucedido antes de la fiesta tuviera importancia. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en esa mirada había algo diferente, una especie de entendimiento mutuo que no se había expresado en palabras. Un simple gesto, un pequeño saludo con la mirada, como si ambos supieran que había algo más entre ellos, algo que trascendía las conversaciones superficiales y las sonrisas fingidas. Se acercó lentamente, pero antes de poder decir algo, ella lo interrumpió con una sonrisa que, aunque agradable, tenía una carga de despedida. «Creo que ha sido un buen aniversario, ¿no?», dijo ella, con una ligera ironía en la voz, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para despedirse de la situación. «Sí, ha sido interesante», respondió él, notando la extraña sensación de distanciamiento que lo envolvía. Aunque había disfrutado de la compañía de la joven, en ese momento parecía que no compartían el mismo terreno de comprensión. La conversación superficial de antes se desvaneció en la distancia de un entendimiento no expresado. «Bueno, supongo que es hora de irnos, ¿verdad?», dijo ella, con una leve sonrisa, como si ya hubiera tomado una decisión. No había reproche en su tono, solo una aceptación de lo inevitable. El protagonista asintió, sin saber muy bien cómo reaccionar. En su interior, sentía que había algo más que no había sido dicho, algo que ambos sabían pero no se atrevían a mencionar. Quizás, las palabras sobraban en ese momento, o tal vez lo que los había unido ya no tenía espacio en la realidad que los rodeaba. Ella comenzó a alejarse, y él la siguió unos pasos, sin decir una palabra más. Los ecos de la fiesta parecían desvanecerse mientras avanzaban hacia la puerta, como si la realidad de lo que habían compartido se desvaneciera lentamente en la distancia. De alguna manera, todo lo que había pasado, todas las emociones que había experimentado, parecían ser parte de un sueño que estaba llegando a su fin. Al llegar a la puerta, ella se detuvo y se volvió hacia él, como si quisiera decir algo, pero luego se echó atrás. Solo una mirada de despedida fue todo lo que intercambiaron antes de que ella se alejara en silencio, perdiéndose entre la multitud. El protagonista se quedó allí, en el umbral de la casa, mirando la figura de la joven alejarse. Algo en su interior se retorció, como si la despedida fuera más que solo un adiós. Había algo de desolación en esa marcha, como si ambos hubieran sido conscientes de que la conexión que una vez existió entre ellos se había desvanecido irremediablemente, dejando solo las sombras de lo que podría haber sido. Poco a poco, la fiesta continuó, pero para él ya no tenía sentido. El bullicio de la gente, el sonido de las conversaciones y la música ya no le importaban. Su mente se encontraba en un lugar diferente, reflexionando sobre todo lo que había vivido en las últimas horas. En el fondo, sabía que no podía seguir buscando algo fuera de él para llenar el vacío que sentía. La respuesta no estaba en las fiestas, ni en la compañía de los demás, sino en la quietud interna que había encontrado en el jardín y en las palabras del hombre mayor. Poco a poco, se retiró de la fiesta, alejándose de la casa y de las luces brillantes que iluminaban la noche. La oscuridad le dio la bienvenida, como un viejo amigo que entendía sus pensamientos. Mientras caminaba solo por la calle desierta, una sensación de paz lo envolvió, como si finalmente hubiera encontrado un refugio en la soledad. En la quietud de la noche, con las estrellas sobre él, el protagonista comprendió algo profundo. Tal vez no se trataba de las personas que conocía o de las fiestas a las que asistía, sino de la paz que se encontraba dentro de sí mismo. La despedida de la joven no era solo un adiós a ella, sino también un adiós a la persona que había sido hasta ese momento. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento, sentía que era el primero en mucho tiempo en el que realmente podía ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. En este capítulo, el protagonista comienza a enfrentar la despedida de la joven, y con ella, la despedida de una parte de sí mismo que ya no encajaba en su vida. La fiesta se desvanece en el fondo, mientras él toma una decisión silenciosa y profunda, aceptando que la paz interior solo se encuentra al dejar atrás lo que ya no tiene sentido. Capítulo 12. La reflexión. El protagonista caminaba lentamente,
alejándose de la fiesta, de la casa, y de todo lo que había sido el escenario de sus inquietudes en esa noche. La oscuridad de la noche lo envolvía suavemente, como una manta que lo resguardaba de los ecos del bullicio, del ruido, de las risas vacías que aún resonaban en su mente. En su interior, algo había cambiado, algo que no podía aún comprender completamente, pero que sabía que era significativo. Cada paso que daba en la calle solitaria lo llevaba más lejos de las luces brillantes de la fiesta y más cerca de un espacio interior, de una calma que nunca había experimentado de esa manera. El aire frío de la noche se sentía fresco en su rostro, como si cada inhalación lo despejara de las nubes de pensamientos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Había algo en el silencio que lo atraía, algo que lo invitaba a escuchar la verdad que siempre había estado escondida en lo profundo de su ser. Se detuvo un momento, frente a una fuente en el parque, donde el agua caía con suavidad en el estanque. La luz de la luna se reflejaba en las aguas tranquilas, creando destellos plateados que parecían danzar en el agua. Era una visión hermosa y serena, que contrastaba con el torbellino emocional que había estado viviendo. Durante toda la fiesta, había intentado llenar el vacío con conversaciones triviales, con sonrisas que no significaban nada, pero ahora, allí, solo con la serenidad de la noche, sentía una paz que no había experimentado antes. Se apoyó en el borde de la fuente, mirando fijamente el agua, como si buscara respuestas en su reflejo. La conversación con el hombre mayor, la despedida de la joven, todo lo que había sucedido, parecía haber dejado una huella en el que no podía borrar. Había tomado conciencia de algo fundamental, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la conexión con los demás, no podía depender de lo que los demás pensaran o dijeran. La verdadera felicidad, la auténtica paz, solo podía encontrarse dentro de uno mismo. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué significaba aceptar el silencio, la soledad, como parte de la vida? Había sido parte de tantas multitudes, había asistido a tantas fiestas, pero nunca había sentido que perteneciera a ellas. En los rostros de las personas que había conocido, veía la misma vacuidad que él mismo había llevado durante años. Todos estaban buscando algo, pero, al igual que él, no sabían bien qué era. Quizás la respuesta nunca había estado en los demás, en las palabras, en las expectativas ajenas. La reflexión lo llevó a un lugar aún más profundo. Había intentado complacer a los demás, ser aceptado, encajar en un molde que le imponían las circunstancias. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que ese esfuerzo por agradar a los demás solo lo había alejado de su propio ser. Había estado tan enfocado en las expectativas externas que había olvidado lo que realmente quería, lo que realmente necesitaba. La gente que lo rodeaba, las fiestas, las conversaciones, todo eso parecía superficial ahora. Y lo más sorprendente era que no lo lamentaba. El silencio de la noche, la calma del parque, la quietud del agua lo llenaban de una sensación nueva, una sensación de liberación. No necesitaba las expectativas de los demás para sentirse completo. No necesitaba las sonrisas falsas ni las palabras vacías. La paz, por fin, estaba dentro de él. El sonido lejano de un reloj marcando la hora lo sacó de su profunda reflexión. Era la medianoche, y con ello, una sensación de cierre, de final, parecía inundarlo. Había algo simbólico en ese sonido, como si marcara el fin de una etapa y el comienzo de algo nuevo, algo que aún no comprendía completamente, pero que sentía que estaba a punto de descubrir. Con una última mirada a la fuente y al reflejo de la luna en el agua, el protagonista se levantó lentamente. Sintió que no tenía prisa por regresar, que no necesitaba apresurarse a encontrar respuestas definitivas. El camino, por fin, se había abierto ante él, pero no de una manera obvia, sino como una senda sinuosa que solo podía recorrerse paso a paso, en su propio tiempo. Caminó por la calle desierta con un sentimiento de serenidad, una paz que lo acompañaba. No sabía qué le depararía el futuro, pero entendía que ya no se trataba de buscar una felicidad en las expectativas ajenas, sino de aprender a estar en paz consigo mismo, de aprender a escuchar lo que realmente importaba en su interior. La ciudad dormía a su alrededor, pero él sentía que estaba despertando, por fin, a una realidad que había estado esperando sin saberlo. La búsqueda de la verdad, de la paz interior, no se encontraba en lo que los demás pensaban de él, ni en las fiestas ni en las multitudes. Estaba dentro de él, y solo necesitaba tener el coraje de escucharla. Al llegar a su casa, el protagonista se detuvo un momento frente a la puerta. Ya no sentía la ansiedad que antes lo había acompañado.
Al contrario, sentía que algo dentro de él había cambiado profundamente. Quizás no era un cambio inmediato, algo que pudiera ver de inmediato, pero sabía que era algo real, algo que permanecería con él por mucho tiempo. Abrió la puerta y entró, cerrando suavemente tras de sí. La noche estaba tranquila, y dentro de él, también lo estaba. En este capítulo, el protagonista reflexiona profundamente sobre las lecciones que ha aprendido en los últimos días, entendiendo que la paz y la felicidad no están en las expectativas de los demás ni en el bullicio de las fiestas, sino en la serenidad y la introspección. La noche se convierte en un refugio para sus pensamientos, y en esa quietud encuentra una nueva claridad que lo impulsa a aceptar que su viaje hacia el autoconocimiento apenas comienza. Capítulo 13. Encuentros inesperados. El amanecer llegó sin prisa, como suele suceder en las mañanas de otoño, cuando el cielo parece abrirse lentamente, permitiendo que la luz se derrame sobre la tierra. Los primeros rayos de sol caían sobre la ciudad de manera suave, sin la agresividad de la luz del mediodía, y todo parecía estar envuelto en una calma que le era ajena al protagonista, quien aún se encontraba inmerso en los ecos de la noche anterior. Despertó en su habitación, rodeado de la quietud que siempre había considerado tan reconfortante, pero que ahora le parecía extraña. El silencio, que alguna vez había sido un refugio, se sentía pesado, como si la paz de la madrugada ocultara una inquietud profunda que aún no había terminado de procesar. Algo había cambiado en él, y el reto no era solo comprender qué había sucedido, sino cómo seguir adelante. Se levantó con lentitud, como si el peso de los pensamientos lo arrastrara. El día anterior había sido una especie de revelación, un cambio silencioso que no se traducía en palabras, pero sí en una transformación interna que no podía ignorar. Lo que antes le parecía importante, las fiestas, las expectativas ajenas, ya no tenía el mismo peso. Había llegado a la conclusión de que su verdadero viaje era hacia el interior, hacia la comprensión de su ser y sus deseos más profundos. El sonido de la campana de la puerta le hizo levantar la mirada. Al principio, pensó que sería un visitante cualquiera, tal vez alguien que venía a saludar o a hablar de trivialidades, pero al abrir la puerta se encontró con alguien que no esperaba en absoluto, la joven que había conocido en la fiesta. Ella estaba ahí, frente a él, con una expresión seria en el rostro, como si hubiese llegado con un propósito claro en mente. La sorpresa de verla fue inmediata, pero más que eso, lo que captó su atención fue el aire de determinación que ella llevaba consigo. No había risas ni jovialidad en su rostro, solo una mirada decidida que contrastaba con la ligereza de la noche anterior. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, sin preámbulos, con una calma que lo sorprendió. El protagonista asintió, algo desconcertado, y abrió la puerta por completo para dejarla entrar. Mientras caminaba hacia la sala, él no pudo evitar preguntarse qué la traía de nuevo a su vida, después de la despedida tan fugaz que habían compartido. ¿Era una simple coincidencia, o había algo más detrás de su visita? Estaba pensando en lo que hablamos anoche, dijo ella al sentarse, sin esperar invitación, como si ya conociera el lugar y su dueño. Su tono de voz era serio, mucho más que la ligereza con la que había interactuado durante la fiesta. Lo que hablamos, respondió él, buscando las palabras adecuadas para encajar en la conversación, pero al mismo tiempo, aún procesando lo que había sucedido en su mente durante las últimas horas. Me sorprendió tu partida tan repentina. Pero creo que ambos entendemos que a veces las palabras no son necesarias. Ella lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, suspiró y comenzó a hablar con una sinceridad que lo desconcertó aún más. Sí, entiendo lo que dices. Pero hay algo que no puedo dejar ir. Algo que he estado pensando desde entonces. No puedo seguir adelante con esta sensación de incertidumbre. El protagonista la miraba en silencio, sin saber muy bien qué responder. La joven parecía estar luchando con sus propios pensamientos, y su tono había cambiado de un modo que indicaba que algo importante estaba a punto de ser revelado. La tensión en el aire era palpable, y él no podía evitar sentirse atrapado en su propia confusión. Anoche, cuando nos despedimos, sentí que había algo sin decir. Como si estuviéramos hablando sin hablar realmente, continuó ella, su voz suave pero cargada de significado. Creo que ambos sabíamos que algo había cambiado, pero no nos atrevimos a enfrentarlo. Y ahora, después de reflexionar, sé que no puedo seguir ignorando lo que siento. Lo que me pasó anoche no fue algo trivial, no fue solo una fiesta. Fue un despertar. Y tú también estabas en el mismo despertar,
¿verdad? El protagonista se quedó en silencio. Sus palabras resonaban en él de una manera profunda, tocando las fibras más sensibles de su ser. ¿Era posible que ella también hubiera experimentado lo mismo? ¿Esa sensación de transformación que él había sentido? Por un momento, se sintió vulnerable, como si todo lo que había estado guardando dentro de él estuviera a punto de salir a la superficie. No sé qué decir, respondió él finalmente, con voz baja, pero sincera. Sí, he estado pensando en eso. En todo lo que sucedió, en lo que nos dijimos y lo que no dijimos. La verdad es que nunca me había sentido tan desorientado. Es como si algo dentro de mí hubiera cambiado, pero no puedo definir qué es. Como si ya no supiera qué quiero ni hacia dónde voy. Ella asintió, comprendiendo perfectamente sus palabras. Eso es exactamente lo que sentí. Como si estuviera atrapada en una vida que no elegí, rodeada de expectativas que no eran mías. Anoche, vi algo en ti. Vi que tú también estabas buscando algo que va más allá de las apariencias. Tal vez ni siquiera nosotros lo entendemos, pero hay algo en lo que ambos estamos de acuerdo. Ya no podemos seguir ignorando lo que realmente somos. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo se siente cuando dos personas están en sintonía, aunque no tengan las respuestas inmediatas. Ambos sabían que algo había cambiado, pero no sabían exactamente cómo interpretarlo ni qué hacer con ello. ¿Y ahora qué? Preguntó él finalmente, buscando alguna respuesta que le diera sentido a toda esa confusión. La joven lo miró con suavidad, y por un momento, él vio algo más en su mirada. No era solo la determinación de la noche anterior, sino una comprensión mutua, una aceptación de que no tenían todas las respuestas, pero que juntos podrían encontrar el camino. No lo sé, respondió ella con una sonrisa tenue, como si le ofreciera un consuelo en medio de la incertidumbre. Pero tal vez esa es la primera verdad que necesitamos aceptar. No lo sabemos, y está bien. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a un encuentro inesperado con la joven de la fiesta. Ambos han experimentado una transformación interna, aunque de maneras distintas, y ahora se encuentran en la misma búsqueda de algo más profundo y genuino. Este encuentro marca el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, en la que la comprensión mutua y la aceptación de la incertidumbre parecen ser las primeras claves para avanzar. Capítulo 14. El peso de las decisiones. La tarde había caído con una suavidad inusitada, y la ciudad, que generalmente se agolpaba con las prisas del final del día, ahora parecía desvanecerse bajo la influencia de un aire fresco que limpiaba los sentidos. En la sala, el protagonista y la joven compartían el silencio, aunque no era el mismo silencio cargado de dudas que había caracterizado su encuentro anterior. Ahora había una calma más profunda, como si ambos comenzaran a comprender que las respuestas a sus preguntas no se encontrarían en las palabras, sino en las acciones que decidirían tomar. El protagonista, sentado frente a la joven, no podía dejar de mirar sus manos, moviéndolas con cierta inquietud, como si de alguna manera esperara que se revelara algo más de lo que ya se había dicho. Habían hablado sobre sus sentimientos, sobre la confusión y el despertar que ambos habían experimentado, pero lo que aún no habían tocado, lo que aún permanecía suspendido en el aire, era lo que realmente significaba ese despertar para cada uno. La joven, por su parte, observaba el entorno con una calma que contrastaba con la agitación interna que sentía. Sabía que había llegado a un punto decisivo, pero no estaba segura de cómo enfrentarlo. La vida que había conocido hasta ese momento estaba llena de certezas y caminos predeterminados, pero ahora, al estar frente a él, sentía que todo eso comenzaba a desmoronarse. Ya no podía volver a lo que había sido antes. Había algo en ella que había cambiado, y esa transformación no podía ignorarse. Fue él quien rompió el silencio primero, su voz suave pero cargada de un propósito que no había mostrado antes. ¿Y ahora qué?, preguntó, pero su voz no sonaba tan perdida como la vez anterior. Había algo más firme en sus palabras, como si, aunque no tuviera todas las respuestas, al menos estuviera listo para actuar, para avanzar. Ella lo miró por un largo momento antes de responder. La duda seguía allí, por supuesto, pero había algo en su mirada que indicaba que ya no podía seguir esperando que las respuestas vinieran de fuera. Todo estaba dentro de ellos, dentro de lo que decidieran hacer a partir de ese instante. No lo sé, respondió finalmente, sus palabras suaves pero claras. No sé qué debo hacer ahora.
He pasado tanto tiempo haciendo lo que se espera de mí, siguiendo los pasos que otros me marcaron, que ahora me siento perdida. Pero también sé que no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir siendo una espectadora en mi propia vida. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. La lucha interna que describía era algo que él también sentía, pero nunca había tenido las palabras para expresarlo. Había vivido atrapado en las expectativas de los demás, en las expectativas de una sociedad que parecía saber siempre qué camino tomar, hasta que, de alguna manera, había comenzado a cuestionar todo. Es como si estuviéramos atrapados entre lo que somos y lo que los demás esperan que seamos, dijo él, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Yo también siento que no sé qué hacer, pero sé que lo que hagamos ahora será una decisión nuestra, no de los demás. La joven lo miró y sus ojos brillaron por un momento, como si esas palabras le dieran una especie de permiso para actuar, para dejar de lado las dudas y comenzar a caminar por un camino que solo ellos podían trazar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella, sin esperar una respuesta inmediata, pero con una disposición clara a enfrentar lo que fuera que viniera. El silencio entre ellos se hizo más denso, pero no incómodo. Al contrario, esa pausa era la que ambos necesitaban, la que les permitía realmente procesar lo que estaban decidiendo. No se trataba solo de una simple conversación, se trataba de tomar una decisión crucial, de dar un paso hacia lo desconocido. Finalmente, fue él quien se levantó, como si una fuerza invisible lo impulsara a moverse. Caminó hacia la ventana y miró el mundo exterior. La ciudad, siempre tan llena de movimiento y ruido, parecía más distante de lo que recordaba, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera bajo una capa de niebla, borroso y distante. No sé qué nos depara el futuro, dijo, mirando las calles vacías. Pero creo que lo que estamos buscando no está allá afuera. Está aquí, dentro de nosotros. Es solo cuestión de decidir lo que queremos y tomar el primer paso. No va a ser fácil, lo sé, pero no podemos seguir ignorando lo que realmente sentimos. Ella se levantó también, caminando hacia él, y se quedó de pie a su lado, mirando por la ventana. Juntos, en silencio, observaban la ciudad. Ninguno de los dos tenía una respuesta clara, pero sabían algo más importante: lo que sea que viniera, lo enfrentarían juntos. Entonces, ¿damos el primer paso?, preguntó ella, con una leve sonrisa. Él la miró, sus ojos ahora reflejando una determinación que no había tenido antes. No había más dudas. Era el momento de actuar. Sí, damos el primer paso, respondió, con firmeza. Con ese simple gesto, el protagonismo de sus vidas había pasado a sus manos. Ya no había más excusas, ni más muros que los separaran de lo que realmente querían. Habían decidido caminar juntos, sin importar lo incierto del camino. El peso de la decisión estaba en sus hombros, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintieron libres. La vida ya no era algo que les sucediera, sino algo que iban a construir, paso a paso, con sus propias manos. Este capítulo profundiza en el proceso de toma de decisiones del protagonista y la joven. Ambos enfrentan la incertidumbre y las expectativas ajenas, pero al final se dan cuenta de que la única manera de avanzar es tomar el control de su propio destino, sin importar lo que venga. La decisión de caminar juntos hacia lo desconocido marca un cambio en sus vidas, un paso hacia la autoaceptación y el compromiso con sus propios deseos. Capítulo 15. Un brindis por el presente. El salón del banco estaba completamente transformado. Guirnaldas colgaban del techo, flores adornaban las esquinas, y una gran mesa al centro, ricamente dispuesta, exhibía los símbolos de una celebración cuidadosamente planeada. La efeméride no era menor: 25 años de existencia de la institución financiera. Y allí estaban todos: funcionarios, empleados de diversas áreas, socios, benefactores, curiosos, y por supuesto, el director Andrei Sipuchin, con su impecable levita y una sonrisa que, aunque mantenida a fuerza, no dejaba de ser imponente. Los discursos habían comenzado. Uno tras otro, los oradores se sucedían con elocuencia, entre frases rimbombantes y palabras huecas. El auditorio aplaudía por inercia, algunos bostezaban discretamente, otros miraban el reloj esperando el momento del brindis final. Sipuchin estaba inquieto. Había preparado un discurso cuidadosamente pensado, lleno de cifras, reconocimientos a su propia labor, y una mención casi invisible a sus empleados. Quería cerrar con broche de oro,
que todo el mundo lo recordara como el arquitecto de aquel éxito institucional. Pero antes de que pudiera levantarse de su asiento para hablar, irrumpió en el salón, sin ser anunciada, la figura de una mujer de aspecto modesto pero firme. Tenía en la mano una carpeta de papeles y una mirada resuelta. Era su esposa. El murmullo creció de inmediato. Sipuchin palideció. No esperaba esa aparición. Su esposa, ajena al boato, no simpatizaba con las vanidades sociales. ¿Qué hacía allí? ¿Venía a sabotear el acto? Ella subió al estrado sin pedir permiso, saludó con una reverencia breve pero digna, y tomó la palabra sin más ceremonia. Disculpen la interrupción, comenzó, con voz clara. Pero he venido a leer un texto que considero esencial para entender lo que este aniversario significa. No es un discurso oficial. No contiene cifras ni nombres. Contiene otra cosa, una historia real. Y leyó. Leyó sobre los empleados del banco que llegaban antes del amanecer y salían bien entrada la noche. Sobre los rostros cansados que nadie reconocía. Sobre los ascensos que nunca llegaban, las promesas que se diluían con los años. Pero también habló de los gestos de solidaridad entre colegas, de los almuerzos compartidos, del orgullo que muchos sentían por pertenecer a aquella casa que, aunque fría en apariencia, era el escenario de tantas vidas cruzadas. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo silencio. Un silencio que pesaba como verdad dicha en voz alta. Sipuchin se levantó entonces. Su rostro no tenía la altanería habitual. Caminó hasta el estrado con pasos lentos. Se dirigió al público, pero habló mirando a su esposa. Durante años creí que dirigir significaba mantener el control, aparentar éxito, esconder los errores. Hoy entiendo que liderar también es reconocer lo invisible. No hay institución que celebre sin la gente que la hace vivir. Hoy levanto mi copa por todos ustedes. Los que trabajan, los que esperan, los que sueñan aún en medio de lo rutinario. Tomó su copa y, por primera vez en la velada, los aplausos fueron sinceros. En ese instante, el aniversario dejó de ser solo un acto simbólico. Se convirtió en una oportunidad para recordar que, detrás de los nombres, cargos y cifras, había seres humanos. Con frustraciones. Con esperanzas. Con historias que merecían ser contadas. El telón simbólico de la celebración cayó con sencillez. No hubo fuegos artificiales, ni discursos eternos. Solo miradas cruzadas, sonrisas tímidas y un aire de posibilidad flotando en el ambiente. En algún rincón, el protagonista, aquel joven empleado con aspiraciones inciertas, miraba la escena sin hablar. Había en sus ojos algo nuevo, la certeza de que su vida, como la de muchos otros, comenzaba a tener un espacio para ser escuchada. Aunque fuera solo un instante. La música comenzó a sonar. Suave. Las conversaciones se reanudaron. Pero algo, en todos, había cambiado. Porque a veces, los aniversarios no celebran solo lo que fue. También pueden marcar lo que empieza a ser. Este capítulo final cierra con tono reflexivo, mostrando cómo un acto aparentemente rutinario como un aniversario se transforma en una revelación colectiva. La intervención de la esposa de Sipuchin aporta el giro humano que Chejov suele entregar con maestría, el recordatorio de que lo importante no está en las formas, sino en las personas. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima narración.